Abraham Mikaela Ivanov. Y bien, queridos amigos, estoy extremadamente contento de encontrarlos. Les transmito todas mis bendiciones. Entonces, les dejo la palabra y vamos a intercambiar juntos. Pregunta. Últimamente, he estado aterrorizada y paralizada encontrándome en la completa obscuridad sin poder sobrepasar esta situación ni refutarla. ¿Por qué? Pero lo negro, querida amiga, es lo que precede la llegada en el absoluto. ¿Qué es lo que tiene miedo? Es el ego. Es el rechazo del abandono total del sí. Estos mecanismos, que estos sean los mecanismos donde pierden el sentido del cuerpo, el sentido incluso de la luz, el sentido mismo del yo soy, el momento donde no hay nada, pueden acompañarse efectivamente de una angustia muy grande. Te invito para esto, a leer el testimonio de un amigo, de sus intervenciones del 15 de mayo 2010 y 18 de julio del 2012, porque es exactamente lo que pasa. Es un momento donde no hay nada para aferrarse que la luz. Por lo tanto, este episodio, para ti, corresponde ciertamente al choque de la humanidad, pero al choque personal. Es en los momentos donde no hay nada a que aferrarse, donde hay una especie de angustia existencial del ego, que se realiza el abandono del sí. Es en estos momentos que es necesario capitular, abandonar todo. Pregunta. Pero estaba entonces incapaz de hacer nada. Tanto mejor. Es siempre la personalidad la que quiere hacer cualquier cosa en estas circunstancias. El yo. Como diría Vidi, olvídate. Por lo tanto, es en este momento que se realiza el salto. Como ustedes saben, no es un estado, no es un pasaje, pero es necesario cuando menos ensayar de ponerlo en palabras, ¿no es cierto? Cada uno vive su experiencia de acceso a este absoluto, donde no hay más ninguna referencia, de cuerpo, de espacio, de identidad, de luz en ninguna parte. Este es el abandono del sí, para muchas personas. Es lo que debe pasar también sobre la tierra, por supuesto. Pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos del cielo de los que nos ha hablado Teresa el 3 de septiembre? Los mecanismos del cielo, el arcángel Miguel, y María, en las últimas dos intervenciones, les han hablado profundamente, de intervención de Miguel del 18 de agosto 2012 y María 21 de agosto del 2012. Lo que ha pedido antes nuestra amiga, de la pregunta anterior, es uno de los mecanismos del cielo. Entonces, que ustedes lo llamen la noche negra del alma, el terror, el abandono del sí, el abandono a la luz, la pérdida de todas las referencias, la pérdida de toda vida, tal como la conocen, esto es los mecanismos del cielo. Es todo lo que les hemos dicho desde hace años. Es lo que yo les había dicho en el año 2006, mucho antes de las bodas celestiales, su intervención del 30 de noviembre del 2006, concerniente a los volcanes, de lo cual he vuelto a hablar a propósito de las líneas de depredación en mis últimas intervenciones, de intervención del 4 de septiembre 2012. Es la misma cosa. No sé cómo debería decírselos. El asa planeta si tú prefieres. Pregunta. ¿Cómo llegar a expresar tanto respeto en nuestras relaciones como el de las de ustedes, entre ustedes, arcángeles, ancianos, estrellas? Recuerden, los arcángeles hay primeramente la unidad. Esto es un hecho. Y hay también la organización de una estructura temporal transitoria, que ha sido llamada las estrellas, los ancianos, el cónclave arcangélico, el cónclave de las estrellas, el cónclave de los ancianos, como decir, una organización vibratoria que permite transmitir hasta ustedes un mínimo de coherencia, ¿no es así? Pero es evidente que, cuando tienen un Melquisedec de fuego que se dirige a un Melquisedec del aire, eso puede reforzar el fuego, ¿no es cierto? Esto es lógico, es bastante normal. Tienen para equilibrar todo esto, los Melquisedecs del agua y de la tierra, que ellos no están mucho más centrados, esto no quiere decir nada pero cuya vibración, incluso como en ustedes, de hecho, al nivel de los elementos, es mucho más estabilizante. Saben muy bien que el fuego es impetuoso, que la tierra es el elemento, entre comillas, el más rígido. Todo esto se encuentra en nuestra arquitectura de organización temporal para este trabajo. Mientras que ustedes, hasta probar lo contrario, estaban solos en vuestra área o conocen algunos seres entre ustedes, en sus familias, que viven la misma cosa, pero tienen aún un elemento de personalidad que les impide percibir el sentido de lo que viven. Y esto explica la diferencia. Están en un medio donde todo es resistencia, donde todo es fricción. Es muy característico de la tercera dimensión. Y es en esta resistencia que necesitan elevar vuestras vibraciones, elevar la luz, acoger la luz, devenir esta luz.
Pero aún, incluso si las puertas de la transparencia han devenido más sensibles para ustedes, no han devenido transparentes. Incluso cuando ustedes son, como diría Vidi, absoluto con una forma, queda una forma y esta forma, ella está mucho más fija que la nuestra. Por lo tanto ella está aún más sumisa a las leyes de resistencia, en ustedes como en las relaciones y en las interacciones entre ustedes. Porque hay las cosas que sienten, las energía, las vibraciones, pero hay también los componentes de la personalidad con ciertas dosis, como lo explicaba, de fuego, de tierra o de agua. El fuego y el agua van, entre comillas, no a aniquilarse sino a equilibrarse. Pero imaginen una relación entre alguno que es verdaderamente muy fuego y otro que es muy aire. Esto va a nutrir el fuego. Es normal. Los elementos, son los mismos, aquí sobre esta tierra, hasta lo más alto, es decir los Ayota Kodesh, que rodean el trono de la fuente. Es necesario entender bien que hay las interacciones que se les escapan que no están vinculadas a las palabras que ustedes dicen, que están vinculadas a los conflictos que ustedes tienen pero que están de alguna manera vinculados a la acción de los elementos al interior de ustedes. Y que no pasan necesariamente por un aspecto totalmente consciente y que ustedes no pueden hacer nada. Esto es lo que da esta apariencia. Pregunta. Arcángeles, estrellas, ancianos, ¿por qué han elegido expresarse a través de un canal francés mientras que el francés no es el lenguaje más hablado en el mundo? El francés es, lo que ustedes llamarían el lenguaje de los pájaros, es decir la pronunciación de las sílabas francesas tiene una acción mucho más precisa en el cerebro. Hemos ya explicado que el aspecto vibral se expresa a través del francés. Y esto es extremadamente importante. Saben, quizá que hay gente que nos escuchan en francés y que viven las vibraciones mucho mejor que cuando escuchan simplemente una traducción. Esto es normal. Es un hecho lógico. Las zonas cerebrales activas, las zonas de los chakras, de las coronas, del kundalini incluso, son muy sensibles a lo que se llama el lenguaje vibral que es el Jina Abdul, es decir el original sumerio, que es el lenguaje que es el más cercano al lenguaje de los pájaros. Pregunta. ¿Cómo sobrepasar el miedo arquetípico a la muerte? Esto está inscrito sobre todo ser humano, es por esto que hay ejercicios que les fueron dados precisamente para sobrepasar este miedo, porque está registrado en el momento de nacer, ver, protocolos a practicar. Esto es la paradoja. Miren por ejemplo los seres, los hermanos y las hermanas que han hecho las experiencias de muerte inminente. Ellos han salido, como he dicho, del primer frasco, y aterrizaron en el segundo frasco, y no tienen ya miedo de perder el primer frasco. La única manera de resolver definitivamente el miedo a la muerte, el cual está incluido en las estructuras del cuerpo, esta bolsa como dice Vidi, es el absoluto, y no hay otro. Ya que incluso, han tenido testimonios. Hablamos todo el tiempo de un amigo, pero tienen a hermano K, D. Sus intervenciones del 12 y 15 de septiembre 2011, del 5 de noviembre 2011, del 10 de abril 2012, y tienen las estrellas que les han hablado. Es en los momentos donde este miedo de la muerte se vuelve aterrador, que ellas descubrieron el Siol absoluto. Por lo tanto, esto forma parte de las estructuras, forma parte de lo que tienen que afrontar. En cada muerte todos afrontamos esto. Pero de la calidad de lo que tenemos conciencia y de lo que tenemos la experiencia real, sea del segundo frasco, y aún eso no es suficiente para afrontar la muerte, o del absoluto, es decir lo que hay detrás del segundo frasco, el miedo a la muerte, está siempre allí. Todos los preparativos que han sido hechos a nivel vibratorio, para la unidad, para el sí, solo apuntan a amortizar como eso ha sido dicho por Sri, este choque de la humanidad, de intervención de Sri Aurobindo del 17 de octubre 2010. Por lo tanto, todo el mundo tiene esto. No hay excepción. Excepto aquellos que han vivido que existían, como uno dice, dentro del primer frasco y dentro del segundo frasco, es decir lo que Vidi llama los liberados vivientes, porque esta es la verdad. Pero todos los demás, ¿creen ustedes que van a librarse, a pesar de todo lo que hacen, del miedo de la muerte, como ese? Esto es imposible, salvo cuando ella está allí. Hay siempre una aprehensión. Hay siempre, a pesar de la luz que han acogido, a pesar de las experiencias que han vivido, este miedo a la muerte. Él está inscrito en la estructura misma del mental. El mental hace todo para evitar encontrarse confrontado a su propia extinción. Todo lo que han realizado, todo lo que hemos realizado con ustedes, es una preparación para esta transmutación final. Entonces, no es una muerte, pero digan esto a la personalidad y al mental. No les creerán.
Por lo tanto, no hay nada más que todo lo que han hecho con la vibración, con los ejercicios, con la nueva alianza, con la activación de las coronas, con la onda de vida. Solo en el caso de que la onda de vida ha recorrido completamente el cuerpo y que el ser no está, no solamente fuera de este cuerpo, porque esto es fácil, sino que ha devenido realmente absoluto. ¿Qué quieren que para alguien que es absoluto, la muerte de este saco cambie lo que sea para esto que él es? Lo que no es lo mismo cuando ustedes están aún instalados en la personalidad, habiendo acogido la luz, es decir, realizado el sí. O aún, quizá que la presencia infinita o presencia última, esta etapa última, puede resultar en una mayor capacidad para vivir, llegado el momento donde eso llegue, un olvido de este cuerpo, de esta persona que creen ser. Pero hasta el último aliento, si no han vivido la onda de vida, en totalidad, están sometidos. Pero hay diferentes formas de estar sometidos. Uno puede estar sometido con una intensidad desmesurada y de angustias aterradoras, o estar sometido como cualquier cosa que les da comezón, pero no más que esto. Por lo tanto, todo esto es normal. No es por nada que decía. Lo que la oruga llama la muerte, la mariposa lo llama nacimiento. Pero la oruga continuará llamándolo muerte hasta el final. Y cuando son mariposa, que saben que la oruga es nada. Pero no antes, cualquiera que sea la luz que hayan recibido, cualesquiera que sean las experiencias que hayan vivido. Es en este sentido que las bodas celestiales, y todo lo que ha sido realizado desde hace 30 años, desde las primeras efusiones del Espíritu Santo, no tienen más que un objetivo, porque si hay un miedo que se vuelve muy importante, ¿qué es lo que pasa? Hay una retracción de la energía vital, de la luz vibral, del alma y del espíritu, que los atrapa y los mantiene en el encerramiento, incluso si el encerramiento de la tierra ya no existe más. Por lo tanto, es todo lo que se ha preparado desde hace casi 30 años. Y por eso digo cada vez, agradezcan a la luz que todo va bien, al menos por el momento, para ustedes en Occidente. Pero hay países donde no dicen esto, ya, Es una preparación que han llevado a cabo, todos. Pregunta. ¿A qué corresponden los bloqueos a nivel de las muñecas? Simplemente, los bloqueos de los tobillos impidiéndoles partir, sea en ETRT, sea de ser confrontados, de manera brutal a la onda de vida. Porque, recuerden, cuando la onda de vida remonta, ella encuentra todos los miedos que están inscritos en los 2 primeros chakras. Esto es normal. Pero una vez que la onda de vida llega al nivel del corazón, ella se despliega lateralmente. También todo esto ha sido explicado, yo creo, por un amigo, con los diferentes circuitos que unen los chakras de arraigo del alma y del espíritu, con Kiristi, pero también con los brazos, de sus intervenciones del 17 de marzo y 7 de mayo del 2012. Por otra parte, hay muchos entre ustedes que constatan que, en las alineaciones, en las meditaciones y en las noches, pasan cosas extrañas sobre el brazo izquierdo, como a veces dolores, como un entumecimiento, como si el brazo no respondiera ya. Esto es la activación del canal marial que comienza, ya por el proceso de comunión, de fusión, de disolución, a trabajar a nivel de las estructuras cerebrales del otro lado, y que van a crear, a veces un sentimiento incluso de parálisis. Por lo tanto, las muñecas, las uniones a las muñecas, evitan, en algunos seres, que ellos sean confrontados a esto de una manera un poco anárquica. Esto forma parte del proceso que han ustedes llamado la puesta en movimiento de la éxtasis, los 3 días de oscuridad, etc. A nivel individual, como en el momento de la primera pregunta, es la misma cosa. Pero allí, esto no concierne al acceso al ETRT, la salida del primero y del segundo frasco, esto concierne simplemente a la integridad de este cuerpo físico para lo que es necesario, para cada uno de ustedes, en relación a vuestra forma de ascensión. Pregunta. Siento el canal marial y la corona de la cabeza, pero no las puertas del pecho. Es el mismo proceso. Hay quien siente el kundalini, otros que nunca lo han sentido. Tienen quien comienza a vivir la onda de vida sin jamás haber percibido la corona radiante del corazón. Allí también, esto da, y no puedo dárselas ahora, las orientaciones sobre vuestro mecanismo ascensional. Ya se ha hablado que hay varias formas de ascender. Con este cuerpo físico, de manera temporal, sin este cuerpo físico. Y aún hay otras formas, pero no es aún el momento de hablar. Esto explica por qué algunos viven el canal marial mientras que no han vivido, por ejemplo, la Merkaba interdimensional a nivel de la triunidad del corazón. Otros viven el kundalini, sin haber vivido la onda de vida. Algunos viven la coroza radiante de la cabeza y otros no viven nada aún. Esto es totalmente lógico.
Esto depende únicamente, como decir, de vuestra vía de ascensión. Aquí lo que puedo decir. Pregunta. ¿Esta vía de ascensión está ella fijada para cada uno de nosotros? Ella no está fijada sino trazada, podría uno decir. Por supuesto. Dado como les he dicho el año pasado, a nivel individual, todo está realizado. Faltaba el último elemento, que apareció en el mes de febrero, que era la onda de vida, la liberación de la Tierra y vuestra liberación. Pregunta. ¿Podría definir lo que es la presencia infinita y lo que es la presencia última? Esto sería una pérdida de tiempo volver a explicar lo que ha sido explicado porque allí, esto ha sido largamente explicado, que esto sea de forma poética por Uriel, que sea por Hildegarde de Bingen, que sea por hermano K, por un amigo, todo esto ha sido explicado. Pero, una vez más, la explicación no es la vivencia. No porque tú tengas la explicación que esto va a ayudarte. Ahora, si es para situarte, y ver lo que tú vives como vibración y como conciencia. Por lo tanto, para la presencia infinita, la presencia última, te reenvío, en prioridad, a todas las nociones de la reversión y de balanceo que han sido expresadas, de diferentes formas por Uriel, por un amigo, etc. Pero esto ya ha sido dicho. Esto es el famoso momento donde el sí, y lo que es llamado el samadhi, los samadhi más profundos, desaparecen de un golpe. No es un umbral. Es el momento donde se puede percibir, con la conciencia, que la misma conciencia desaparece. Es la experiencia que ha sido descrita durante la primera pregunta. Pero este proceso, es también lo que ha sido llamado, por la fuente, el juramento y la promesa, el recuerdo de lo que eres, en eternidad, más allá de este cuerpo, más allá de este mundo, más allá de todas tus vidas pasadas, aquí. Este es ese momento. Y la distancia que puede existir entre la conciencia que tengan en el momento donde esto llegue y vuestra conciencia habitual, yo diría, las experiencias que han tenido, y el establecimiento en el sí, o entonces en el liberado viviente, va a colorear vuestra experiencia de muchas maneras. El que es liberado viviente, es como ustedes dicen, una carta al correo. Es una formalidad. El que está apegado a su sí, esto va a ser un poco más difícil. Pero el que no sabe nada, para la mayoría de los seres, salvo aquellos que han estado obligados a esperar hasta el final, sin esto, habrían partido desde hace mucho tiempo, la luz vibral, en su totalidad, el regreso a la eternidad, es un drama porque es la pérdida de la personalidad, es la pérdida del primer frasco y del segundo frasco. Imaginen un pez que conoce su frasco, y que se lo retiran. Él no sabe lo que es el segundo frasco. No vivió nada del segundo frasco. ¿Qué es en lo que va a convertirse? Por supuesto que él será liberado, pero las circunstancias, como ha sido dicho, de la liberación no son las mismas. Según la intensidad de las emociones, del mental, de los miedos que puedan presentarse, arriesga tener un reencierro en un sistema cerrado. Allí, esto es muy posible, y ustedes lo saben. Pero tuvo que haber ancladores de luz, los sembradores de luz y ahora los liberadores, porque ellos mismos están liberados, para, de alguna forma, esto es una imagen, contrabalancear, yo diría, este famoso choque de la humanidad. El que está en el segundo frasco, él sufre cuando viene en el primer frasco. Es el nacimiento y la caída en la encarnación. Y el que está en el primer frasco, cuando él sale para el segundo frasco, también sufre porque no hay continuidad de la conciencia. Fue necesario restablecer esta continuidad de la conciencia, para el sistema solar, para el planeta, para el sistema de control del mental humano, para que no esté demasiado contraído. Ha sido necesario liberar a la Tierra, y ha sido necesario, sobre la Tierra que hubiera algunos seres liberados. La liberación, no es huir de este mundo, no es huir de la vida, es ser capaz de soportar el choque. Y que hubiera suficientes seres capaces de haber vivido la totalidad de la onda de vida para amortiguar lo que van a encontrarse, de un día para otro dentro de su cuerpo, en su pequeña persona, que no cree en nada más, que jamás ha vivido nada más, que está en una sociedad donde consume, metro, trabajo, cama, etc. De un solo golpe, él va a encontrarse confrontado a la eternidad. Pero, para esta gente allí, pónganse en su lugar, salvo aquellos que están esperando este último momento, pero la gran mayoría no. Ellos no dudarán un segundo porque están encerrados en el miedo. No solamente en el sistema solar, sino que están encerrados porque este mundo es un mundo de miedo. No tienen ninguna conexión a la luz. No tienen ninguna conexión a la verdad. No tienen ninguna experiencia, ni astral, ni de ETRTI, aún menos del absoluto.
¿Cómo quieren que esta gente, de un día al otro lleguen a pasar, si no hubiera seres que han pacientemente anclado y sembrado la luz, si la Tierra no se hubiera liberado pacientemente? Esto sería imposible. Van a decirle al pez que está en el primer frasco que cuando su frasco va a desaparecer y que el segundo frasco va a desaparecer, él va a ser infinito. Él va a ser todos los peces posibles, todos los mundos posibles y todas las pulgas posibles que le dan a comer. Es inconcebible. Es inimaginable. Es esto que es necesario aceptar. Los elementos de la Tierra, como Nieve se los ha dicho hace algunos meses, los jinetes, están sueltos. Ustedes lo ven todos los días sobre la Tierra. No en Francia, allí donde están, pero en todas partes. Infórmense. Miren la cantidad de tierras que están bajo las aguas. Observen los agujeros en la Tierra. Observen los volcanes. Observen las tempestades. Todo lo que dije hace algunos años. Pero una cosa es saber y otra es vivirlo. Y aquellos que han sido liberados, desde febrero o en este momento, son los que van a permitir, precisamente, a los demás a cooperar a esta conciencia. Esto es extremadamente importante. Imaginen que alguien que no cree en nada, que no ha vivido nada, y hay un ser de luz que llega y que le dice: bienvenido a casa, dejas todo esto. Ustedes creen que esto va a pasar. Y es lógico. Alguien cuya conciencia tiene miedo, alguien cuya conciencia depende del cuerpo, que no cree en la luz, e incluso si lo cree, no lo ha vivido, alguien que está insertado en los proyectos para el futuro, de un mundo mejor, de una edad de oro, de algo que va a ser magnífico, aquí, sobre este plano, esto va a parecerle extraño, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la mejor forma de preparar esto? Es lo que han hecho y lo que hemos llevado a cabo con ustedes. No hay nada más. No olviden que estaban encerrados, que estaban en prisión. Pero el que solo conoce la prisión no puede imaginar que haya otra cosa. Es como el pájaro que jamás ha salido de su jaula. Pueden abrirle la puerta y no saldrá, solo los más intrépidos. Pregunta. ¿Las ondas de forma pueden ser liberantes o ser también encerrantes? Es con las ondas de forma que han sido encerrados. He hablado de las líneas de depredación. He hecho la relación entre las ondas de forma y los sistemas de depredación. He hecho la relación entre las ondas de forma que guían la luz y que rompen estas líneas de depredación. No son las mismas formas. La arquitectura de los mundos, incluso en las dimensiones las más elevadas, a excepción del absoluto, está vinculada a las formas, es decir, tomas de forma que son formas, desde las más simples hasta las más complejas. Ciertas formas encierran, ciertas formas liberan, en escalas de tiempo que nada tienen que ver con la vida humana. El hexágono es una forma que libera. El círculo es una forma que encierra. El cubo es una forma que libera. Pregunta. Ya no tenía ganas y últimamente reaparecieron, ¿por qué? Recuerda que la onda de vida, cuando ella encuentra los dos primeros chakras, va a despertar a todos los demonios que estaban escondidos bajo la alfombra y que no se veían. Pero allí no solo son vistos, están activos. Cada uno se encuentra cuando la onda de vida llega a los dos primeros chakras, a todo lo que está inscrito en ellos, en relación a la muerte, en relación a la sexualidad. Todo está inscrito en estos dos primeros chakras. Los reflejos de supervivencia. Y según vuestra historia personal, van a encontrar lo que está allí en este nivel. Es por esto que, para algunos seres que han vivido ahí este despertar, era muy importante que los dobles, monádicos, crísticos, María, estuvieran allí, precisamente cuando ustedes franquearan estos obstáculos. Que esto no estuviera ya activo. Recuerden que la depredación, a través del sistema de control del mental humano, las líneas de depredación, está también inscrita en los dos primeros chakras. Cualquiera que sea la expresión, esto sobrepasa grandemente la supervivencia, la sexualidad. Es todo lo que está vinculado a los miedos. La depredación, por supuesto, resulta del miedo. Es decir, que cuando la onda de vida viene a despertar los dos primeros chakras, hay una especie de inversión. Como hubo una inversión del alma, a nivel del triángulo luciferino, como hubo una inversión del alma al nivel de la puerta visión, de la misma forma, a nivel de estos dos primeros chakras, hay una inversión de flujo y esta inversión de flujo va, efectivamente, a hacer manifestar también los estados de éxtasis extremadamente potentes que todo lo que no ha sido en totalidad purificado va a remontar a la forma. Es en este nivel que puede haber ciertos peligros.
Es por esto que en este nivel, para estos seres que han vivido esta subida de la onda de vida, hasta allí, el canal marial ha aparecido muy pronto para permitir estabilizar, de alguna manera, sea con el doble monádico, sea con María, sea con Kiristi, para trascender totalmente lo que allí estaba en este nivel. Porque en los mundos unificados, incluso de carbono, incluso cuando no hay la actividad dicha sexual ni de procreación, a pesar de todo hay un éxtasis. Pero el éxtasis, está conectado al corazón, no está conectado a la manifestación de algún poder o de alguna ascendencia sobre cualquiera. Usted, la conexión entre la onda de vida y vuestros chakras de abajo estaba cortada. Y cuando se desbloquea, esto puede ser extremadamente violento, extremadamente potente. Pregunta. Si el círculo es una forma geométrica que encierra, ¿qué es entonces lo que se llama los círculos de fuego que van a participar en nuestra liberación? Pero este no es un círculo. Son los hexágonos, en círculo, que generan una energía de fuego. Los hexágonos están dispuestos en círculo. Están en un círculo, y escalonados, y están sobre 6 espesores porque es la forma geométrica que es la más adaptada a la liberación del encerramiento vinculado al círculo, simplemente. Pero el círculo, es una forma redonda. Cuando hablo del círculo debe ser un círculo uniforme de piedras. Tienen otras estructuras que encierran. Recuerden, les habíamos dicho que los círculos de fuego son los hexágonos de piedras. Ustedes solo ven la parte visible. ¿De acuerdo? Estos círculos de fuego están conectados directamente a la intratierra, pero no están conectados por los círculos. Nunca habíamos hablado de esto. Ellos están conectados por los cubos. Es por esto que Outres Dimensions tiene un cubo con el círculo dentro. Y la inversión vino del círculo con el cubo en el interior. Todo esto, es de los movimientos geométricos y de las ondas de forma, como ustedes dicen. Las ondas de forma juegan sobre los espacios de tiempo que son inconmensurablemente más largos que la vida humana, tal como la conocen. Esto juega sobre miles de años. La propia Tierra, resuena con estas ondas de forma, con los gradientes eléctricos. Ustedes tienen esto sobre las pirámides. Pregunta. ¿Qué es lo que explica las diferencias entre las vías, caminos, ascensionales? Es múltiple. Esto no tiene nada que ver con las vidas pasadas. Estrictamente nada que ver. Esto tiene que ver con la estructura de la personalidad que tienen, hoy, y sobre todo esto tiene que ver con vuestros linajes estelares y vuestro origen estelar. Pregunta. ¿Cómo sobrepasar los miedos cuando la onda de vida descansa en el segundo chakra? Pierde la cabeza. Abandona el sí. Desaparece. No hay otra alternativa. Si la onda de vida queda bloqueada sobre los 2 primeros chakras, es que tú tienes a tu pequeña persona así pues, en este momento, no hay medio de salir de la personalidad y del sí, aparte de morir a ti mismo. Mientras que no pases por la puerta estrecha, no puedes estar liberado. Mientras que tengas a tu persona, mientras que creas ser una persona que vive esta vida, que está casada con tal persona, que tiene tal trabajo, que habita tal lugar, no puedes estar liberado. Esto no es una cuestión de ejercicio de lo que sea. Tú puedes hacer miles de ejercicios. Esto no cambiará nada. Y todo esto, creo que Vidi se los ha gritado de 1000 maneras. Ahora, si no llegas a captar el sentido de lo que ha sido dicho, esto prueba bien que por el momento no estás en posición de abandonar el sí. Tienes miedo de la muerte. Por otra parte, todos los sueños de proyección de una edad de oro, sobre esta dimensión, están relacionados, exclusivamente, al miedo a la muerte. Recuerden, Vidi les dijo que la personalidad se cree inmortal. Y mientras que te adhieras a tu pequeña persona, no estás libre. No te llevas nada. La mariposa no puede llevarse a la oruga. Recuerda esto. Mientras que creas que la oruga va a quedar oruga, en algún lugar, convirtiéndose en mariposa, te equivocas. Es necesario aceptar encarar las cosas, sin miedo porque si hay miedo, vas a identificarte, pero, de alguna forma, realmente hazte esta pregunta. ¿Quién eres? Cuando Vidi les ha dicho, recuerda quién eras antes. Lo que tú eras antes, no lo sabías. Mientras que permanezcas en lo conocido, como él dice, vas a experimentar el miedo. Esto es ineludible. No tenemos más preguntas, les agradecemos. Entonces, queridos amigos, les transmito todas mis bendiciones, todo mi amor. Canalizado por Jinluca Young. Austres Dimensions, 18 de septiembre del 2012. Transcripción. Veronique Loriot. Traducción. Odilia Rivera.